Su propia hija decidió quitarse la vida, y él, teniendo el poder para cambiar el destino, se quedó de brazos cruzados. Emilio Azcárraga Milmo conocía perfectamente el infierno que su hija estaba atravesando. Conocía ese vacío existencial, esa desesperación asfixiante y el dolor de un amor que alguien más, con total autoritarismo, decretó que no podía ser. Lo sabía de primera mano porque a él le hicieron exactamente la misma jugada en su juventud. A él también le arrebataron brutalmente al amor de su vida. Y no fue el destino, fue una orden directa e inapelable de su propio padre. Y cuando llegó el momento en que su hija Paulina le suplicó por el suyo, cuando le prohibieron tajantemente ver al hombre que amaba, en el momento que más lo necesitaba, él optó por un silencio cómplice. Estamos hablando del hombre que controlaba lo que 90 millones de mexicanos consumían en sus televisores, día tras día. El hombre que, como un dios, decidía quién tenía derecho a existir mediáticamente y quién debía desaparecer del mapa para siempre. El magnate que logró amasar una fortuna colosal de 5.000 millones de dólares a lo largo de su carrera. Pues bien, ese hombre tan poderoso fue incapaz de abrir la boca para defender a su propia sangre, y ella, ante la falta de apoyo, eligió la salida más trágica. Pero ojo que esta no es toda la verdad, porque el patrón tóxico que terminó matando a Paulina comenzó muchísimo antes, incluso antes de que ella llegara a este mundo. Todo empezó con un padre despiadado que tenía la costumbre de llamar a su hijo el príncipe idiota, delante de toda la plantilla de la empresa, sin cortarse un pelo. Lo comparó de forma humillante con su cuñado durante años, pisoteando su autoestima y vejándolo públicamente cada vez que se le presentaba la ocasión. Y cuando Emilio Azcárraga Milmo heredó finalmente el imperio de comunicación más grande de habla hispana, invirtió el resto de su existencia intentando demostrar que su padre se equivocaba. Sin embargo, no consiguió encontrar la paz, porque ese hombre conocido como el Tigre, el más poderoso de todo México, acabó muriendo solo como un perro, en un yate de lujo. Ocurrió en Miami, devorado por un cáncer de páncreas, y la situación fue tan triste que su propia hermana se negó en rotundo a ir a despedirse de él. Esa hermana Laura recibió llamadas desesperadas y súplicas constantes. Su otra hermana Carmela le rogó encarecidamente que fuera diciéndole: «Emilio se nos va, se está muriendo. Ve a darle el último adiós». Pero Laura dijo que no se mantuvo firme en su rencor y no cambió de opinión ni en el último segundo. Hoy vas a descubrir 4 secretos oscuros que nunca te han contado sobre la figura del Tigre Azcárraga. Primero vamos a desvelar las palabras exactas y crueles que su padre le escupía frente a los trabajadores. Los empleados de Televisa fueron testigos de las humillaciones que lo marcaron de por vida, lo que ese hombre le hizo psicológicamente a su único hijo varón. Segundo, lo que realmente sucedió con su hija Paulina. La verdad que México nunca llegó a saber, porque la versión oficial fue una mentira fabricada para tapar el escándalo. ¿Y qué responsabilidad real tuvo el Tigre en su fallecimiento? Tercero, la razón concreta por la que su hermana Laura jamás fue capaz de perdonarlo. ¿Por qué se negó a verlo mientras agonizaba consumido por el cáncer en aquel yate en Miami? Y cuarto, lo que confesó en su lecho de muerte. Las últimas palabras de un hombre que lo tuvo todo, refiriéndose a una mujer que había fallecido 60 años antes. Te iré avisando cuando lleguemos a cada punto, pero antes de entrar en el desenlace. Para contarte cómo terminó esta tragedia, necesitas entender el origen, porque esta historia no arranca. Con el Tigre comienza con el hombre que lo creó y a la vez lo destruyó. Emilio Azcárraga Vidaurreta. El padre, el fundador, el gran patriarca. El artífice de todo este imperio. Nació en Tampico, Tamaulipas, el 2 de marzo de 1895. A los 17 años, en plena Revolución Mexicana, mientras el país se desangraba en el caos, él vio una oportunidad de oro para hacer negocio.
Empezó a comerciar con todo lo que caía en sus manos. Era hábil, muy hábil. Tenía un olfato privilegiado para los negocios y cero escrúpulos para cerrarlos. Según apuntan múltiples fuentes históricas durante la Revolución, los hermanos Azcárraga compraban bienes a precio de saldo a familias desesperadas que huían del conflicto bélico. Después lo revendían en Estados Unidos, sacando un margen brutal. Así fue como se cimentó su fortuna haciendo el agosto, a costa de la desgracia ajena. A los 22 años, Emilio Azcárraga Vidaurreta ya tenía su propia distribuidora y una agencia de coches Ford en Monterrey. Después vino Victor Talking Machine y más tarde la radio. En 1930 dio el gran golpe. Fundó la XW, La Voz de América Latina, desde México la primera radiodifusora con cobertura nacional en todo el país. El mismo día que esa estación empezó a emitir sus ondas, su esposa Laura Milmo Hickman le dio un regalo, un hijo varón. El 6 de septiembre de 1930, en un hospital de San Antonio, Texas. Allí nació Emilio Azcárraga Milmo, el heredero. Pero Azcárraga Vidaurreta no quería un simple heredero, quería un guerrero espartano, y lo que veía en su hijo no le gustaba ni un pelo. El niño salió sensible, caprichoso, y era un romántico empedernido. No encajaba en el molde de hombre duro que Azcárraga Vidaurreta respetaba, y se encargó de hacérselo saber cada día de todas las formas imaginables. La revista, quien tras investigar a fondo la historia de la dinastía, lo describió con estas palabras. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por una relación tormentosa con su padre, quien fue sumamente duro con él y lo trató incluso con más desprecio que a sus propios empleados. Peor que a sus subordinados, que ya es decir. Los empleados al menos recibían una nómina, recibían instrucciones y a veces gritos, pero no recibían el trato que Emilio hijo tuvo que soportar. Ellos no recibían el desprecio helador de un padre que no los quería, y ese rechazo lo transformó en la figura que llegó a ser. Pasadas las décadas, cuando ya se había consolidado como el todopoderoso señor de Televisa, quienes le rodeaban definían su carácter con sentencias que te ponían la piel de gallina. Valentín Pimstein, una leyenda en la producción de melodramas. Quien compartió trincheras con él durante muchísimos años, lo pintaba de cuerpo entero con esta frase: le llaman el tigre. Por una razón, cuando te da un abrazo, es para clavarte las garras y sacarte sangre. Sin embargo, su íntimo amigo, Otón Vélez, tenía una lectura diferente de la bestia. Primero te suelta el zarpazo letal y acto seguido te cura la herida con un lametazo. Así funcionaba la psique de Emilio Azcárraga Milmo, un ser capaz de ofrecerte el mundo entero para acto seguido arrebatártelo sin pestañear. Había mamado de su progenitor la lección de que el afecto y la brutalidad pueden caminar juntos, y él se encargó de elevar esa enseñanza a la categoría de arte. Atento, porque aquí desvelamos el primer secreto oscuro que te anticipé. Basándonos en la biografía no autorizada, El tigre Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, una obra titánica de los reporteros Claudia Fernández y Andrew Paxman, tras un lustro de indagaciones y más de 200 entrevistas, sabemos que Azcárraga Vidaurreta tenía un mote devastador para su propio hijo. Se refería a él con total desprecio como el príncipe idiota, y no lo decía en la intimidad, no. Lo soltaba a la cara delante de terceros en reuniones, con altos directivos y frente a la plantilla de empleados sin ningún pudor. Imagínate la escena: el futuro dueño del conglomerado mediático más potente de México, siendo tachado de imbécil por el hombre que le dio la vida. Pero la humillación no acababa ahí. El patriarca Vidaurreta tenía la costumbre tóxica de medir a su hijo comparándolo siempre con otra figura masculina. Hablamos de Fernando Barroso, el marido de Laura, la hermana mayor de Emilio. Para el viejo Azcárraga, Díez Barroso encarnaba el ideal de sucesor que su hijo no era.
un tipo con una mente preclara, resolutivo y carente de cualquier debilidad sentimental. El padre se ocupaba personalmente de que Emilio sintiera esa inferioridad. Fíjate en Fernando, toma nota de él. Fernando sí que tiene cabeza para esto. Le repetía. Cada triunfo empresarial de Díez Barroso se convertía en una losa más sobre el fracaso de Emilio. Cada patinazo del hijo confirmaba la teoría del padre que no servía. Hubo un desastre en particular que su progenitor jamás le permitió olvidar: la construcción del Estadio Azteca. Corría el año 1962, cuando a Emilio hijo le encomendaron levantar el coliseo más gigantesco de México, una obra faraónica destinada a albergar el Mundial de 1970. Era su gran prueba de fuego, el momento de la verdad, para demostrar que tenía madera de líder para gestionar megaproyectos, y se estrelló estrepitosamente. El presupuesto se descontroló, los calendarios de entrega se fueron al traste y los fallos de ingeniería brotaban por todas partes. La situación fue tan crítica que el padre tuvo que meterse de lleno, tuvo que salvar los muebles y dejar claro por enésima vez quién llevaba realmente los pantalones de empresario en esa familia. Tal y como relatan Paxman y Fernández Vidaurreta, utilizó aquel naufragio como munición para torturarlos psicológicamente durante años. Cada vez que a Emilio se le ocurría una idea grandilocuente, le soltaba como el Estadio Azteca. Cada vez que exigía más poder en la empresa, le refrescaba la memoria. Acuérdate del desastre del Azteca. Si osaba dar su opinión, le cortaba con un «tú calla, que dejaste que el Azteca se te fuera de las manos». Irónicamente, el estadio se terminó, transformándose en un templo sagrado donde Pelé alzó su tercera copa y Maradona firmó el gol más bello de la historia. Sin embargo, para Emilio, ese cemento siempre representó su ruina personal, la prueba viviente de que su padre no se equivocaba al llamarle el príncipe idiota. Aquel maldito apodo, el príncipe idiota. Esas 3 palabras se le clavaron en el alma y le persiguieron hasta el final. Incluso 60 años después de oírlas, por primera vez, resonaban en su cabeza, influyendo en cada firma, en cada negociación, en cada alarde de autoridad. Lo que el viejo nunca calculó es que estaba forjando justo el monstruo que más temía, un individuo incapacitado para el amor, si no era a través de la destrucción, un hombre condenado a replicar ese ciclo de abuso con cualquiera que intentase acercarse a su corazón. Emilio Azcárraga, Milmo, maduró con una única obsesión vital: probarle al mundo que no era ningún estúpido. Lo enviaron a formarse a los Estados Unidos, a la estricta Academia Militar Culver en Indiana, confiando en que el régimen castrense le curtiría el carácter. Fue un fracaso absoluto. A los 17 años, Emilio se cruzó con una mujer y mandó todo al diablo. Ella era María Regina Shonduve Almada, Gina, una mexicana de belleza deslumbrante, de la que se enamoró con la furia de quien jamás ha recibido afecto real. Porque ese era el drama de Emilio, a los 17 años, un niño rico huérfano de cariño paterno, que vio en Gina el refugio que le negaban en casa. Por supuesto, el patriarca se opuso frontalmente a ese noviazgo. Su deseo era que el chico se centrara en el imperio, en formarse, en estar listo para el trono, y no perdiendo el tiempo con faldas. Pero Emilio, en un acto de rebeldía inédito, desoyó las órdenes, y para dejar patente que podía subsistir sin la fortuna de papá, hizo algo que nadie esperaba. Se puso a trabajar como comercial vendiendo enciclopedias puerta a puerta. Imagina el cuadro vendiendo la enciclopedia británica, el heredero del mayor gigante de medios. En español, llamando a los timbres de las mansiones más exclusivas de Ciudad de México como un vulgar vendedor ambulante. «Buenos días, señora. ¿Tiene un momento para la cultura?» Todo aquel sacrificio era por ella, por Gina. En 1952 lograron darse el «sí quiero». Emilio tenía apenas 22 años y un futuro brillante junto a la mujer, que le adoraba.
Pero el destino fue cruel. 8 meses más tarde, Gina fallecía fulminada por un tumor cerebral, llevándose con ella al hijo que esperaban. La tragedia golpeó con una fuerza brutal y desmedida. No solo perdió a su compañera de vida, sino que la criatura que esperaban también falleció. A la inexperta edad de 22 años, el mundo de Emilio Azcárraga Milmo se vino abajo arrebatándole esposa y descendencia en un solo instante fatídico. El reconocido historiador Andrew Paxman, quien colaboró en la redacción de la biografía definitiva, El Tigre, pintó un retrato desgarrador de aquel momento. Emilio carecía absolutamente de las herramientas emocionales y de la madurez necesaria para gestionar un duelo de proporciones tan bíblicas. El dolor no solo lo tocó, sino que lo devoró vivo. Lo consumió por completo. Esas 2 palabras son claves para entender su psique. Esa frase explica la metamorfosis que sufrió después, porque en ese preciso momento, algo fundamental se quebró dentro de su alma, una herida profunda que jamás lograría cicatrizar. Lo que sobrevino fue el establecimiento del primer gran patrón tóxico, que marcaría su existencia, una búsqueda desesperada e incesante por encontrar en otras mujeres el fantasma de lo que perdió con Gina. Fue una misión imposible. Jamás halló ese reemplazo. Nunca. Sin embargo, la cacería no se detuvo. Poco tiempo después del funeral, el destino cruzó su camino con una figura luminosa, Silvia Pinal. Ella no era una mujer cualquiera. Era joven, deslumbrante y poseía un talento que comenzaba a sacudir los cimientos del espectáculo en México. Por su parte, él seguía siendo un hombre roto por el luto reciente. Coincidieron en el instante preciso, y la atracción fue inmediata. Cayeron rendidos el uno ante el otro con una intensidad arrolladora. Tuvieron que pasar muchas décadas para que la gran diva rompiera el silencio sobre aquel romance apasionado. Lo confesó tanto en sus memorias como en una reveladora entrevista para el matutino Hoy de Televisa. Allí admitió sin titubeos que Emilio Azcárraga Milmo fue indiscutiblemente el amor de su vida, el gran amor de su existencia. Y sin embargo el destino les negó el final feliz. El culpable, siempre el mismo villano en esta historia, su padre, el imponente Azcárraga Vidaurreta. El patriarca tenía planes muy distintos y no incluían permitir que su vástago se uniera en matrimonio con una actriz mexicana, por muy exitosa que ésta fuera. Poco le importaba que Silvia Pinal se estuviera consagrando como una leyenda del cine de oro, o que colaborara con genios de la talla de Luis Buñuel. Para el viejo león, esos méritos eran irrelevantes. En la visión empresarial de Azcárraga Vidaurreta, su hijo requería una esposa que funcionara como una herramienta para forjar alianzas estratégicas, no para satisfacer caprichos del corazón. Así que tomó el control absoluto y ejecutó su voluntad, arregló una boda por conveniencia, con una joven de la alta sociedad francesa llamada Pamela de Surmont. Fue así como el 26 de marzo de 1959 la suerte quedó echada. En la elegante iglesia de Saint-Honoré d'Eylau, en París, Emilio Azcárraga Milmo dio el sí a una mujer que él no había escogido, simplemente porque su padre así lo ordenó. Silvia Pinal quedó devastada en el pasado, siendo la víctima colateral, sacrificada por la ambición de un hombre que despreciaba a su propio hijo, a quien cruelmente apodaba el príncipe idiota. A pesar de la ruptura forzada, Emilio y Silvia transformaron su amor en una lealtad inquebrantable, manteniéndose como amigos cercanos hasta el último suspiro de El Tigre. Casi 40 años de conexión, 4 décadas de amistad, pero jamás volvieron a compartir lecho. ¿Te imaginas la tortura de amar a alguien con cada fibra de tu ser y tener prohibido estar con esa persona? ¿Sabes lo doloroso que es coincidir con ese gran amor en galas, fiestas y reuniones? Cruzar miradas y saber que pudieron haber conquistado el mundo juntos, pero que el capricho de un tercero lo destruyó todo. Silvia Pinal y Emilio Azcárraga Milmo cargaron con esa verdad silenciosa y dolorosa
hasta el final de sus días. De esa unión arreglada con Pamela de Surmont, la francesa impuesta por el padre, nacieron 3 herederas, Paulina Alessandra y Ariadne. Sin embargo, un hogar construido sobre la obligación y no sobre el deseo es un castillo de naipes. Estaban condenados antes de empezar. No se eligieron, no había amor real. Permanecían juntos únicamente porque un patriarca autoritario decidió que así debía ser. Pero Emilio, con su naturaleza herida e indomable, era incapaz de guardar fidelidad a una sola mujer. Las aventuras extramatrimoniales no tardaron en llegar. Comenzaron casi de inmediato. Eran constantes, eran públicas y resultaban profundamente humillantes para Pamela. Según relatan múltiples fuentes, incluyendo la investigación de Paxman y Fernández Emilio, ni siquiera se esforzaba en ocultar sus conquistas bajo la alfombra. Le tenía sin cuidado que Pamela se enterara, y le importaba aún menos que toda la alta sociedad de México murmurara a sus espaldas. Ya actuaba como el tigre. Hacía su santa voluntad sin pedir permiso. Pero Pamela poseía un carácter de hierro, y no era la clase de mujer dispuesta a tragar humillaciones en silencio. El divorcio fue inevitable, y justo ahí comenzó a emerger otro patrón oscuro en la conducta de Emilio. Azcárraga Milmo empezó a tratar a las mujeres exactamente como su padre lo trató a él, como objetos desechables, piezas reemplazables que solo eran útiles mientras servían a algún propósito. Aquel joven apodado el príncipe idiota había mutado convirtiéndose en una versión aún más cruel y despiadada de su propio progenitor. Para 1965, Emilio tropezó con la misma piedra y contrajo nupcias con otra francesa, Nadine Jean. Quizá pensó que el pasaporte traería mejor fortuna. No funcionó en el amor, pero Nadine le entregó el trofeo que la dinastía exigía con desesperación, un hijo varón, para continuar el legado. Emilio Azcárraga. Jean llegó al mundo, en 1968, el heredero del heredero, la 4ª generación del imperio. Pero trágicamente, el guión de la desgracia se repitió punto por punto. Volvieron las infidelidades crónicas, las largas ausencias y la figura de un padre fantasma. Emilio Azcárraga. Milmo. El hombre que tanto sufrió por la frialdad y ausencia emocional de su padre, se transformó en un padre ausente. No solo faltaba físicamente que también, sino que su desconexión emocional era total. Tal como reportó en su momento la revista Quién, la infancia del joven Emilio Azcárraga Jean estuvo marcada por el vacío. Creció enfrentando la sombra de un padre que vivía y respiraba exclusivamente para Televisa y que rara vez dedicaba tiempo de calidad a su familia de sangre. Para el tigre su verdadera familia tenía un nombre: Televisa. La empresa era su esposa, sus hijos, su padre y su Dios. Televisa lo era todo. Su hijo biológico no era más que un proyecto a largo plazo, un sucesor al que había que entrenar y endurecer. No lo veía como a alguien a quien amar, perpetuando el mismo ciclo tóxico. El hijo del príncipe idiota, criando a su propio vástago con la misma frialdad con la que fue criado. O quizás fue peor porque al menos Azcárraga Vidaurreta estaba presente para insultarlo. El tigre ni siquiera estaba presente. Como era de esperarse, el matrimonio con Nadine también se desintegró carcomido por las infidelidades que nunca cesaron. Las crónicas más reservadas de aquella época destaparon que Emilio ya había comenzado un idilio clandestino con otra mujer, traicionando sus votos mientras seguía legalmente casado con Nadine. La tercera en discordia era Paula Cusi, una joven deslumbrante a la que él aventajaba por nada menos que 20 años. Era la confirmación de que el viejo patrón de conducta se repetía sin cesar. Corría el año 1972, coincidiendo trágicamente con el fallecimiento de su progenitor, cuando Emilio decidió llevar a Paula al altar. Aquel se convertiría en su tercer enlace matrimonial, y a la postre el más duradero de todos, manteniéndose unidos,
Durante 25 largos años, Paula se había ganado al público como la chica del tiempo en el informativo 24 horas. Era el propio Jacobo Zabludovsky quien noche tras noche le daba paso en la pantalla. Sin embargo, muy pocos conocían la realidad tras las cámaras. Aquel segmento meteorológico había sido una invención exclusiva de Emilio Azcárraga Milmo, con un único fin: tenerla bajo su radar, observarla cada velada dentro de su propio imperio televisivo. Estamos hablando del hombre que ostentaba el control absoluto sobre los medios de comunicación en México, capaz de diseñar un espacio televisivo entero solo como estrategia de seducción para conquistar a una dama. La táctica surtió efecto, y Paula se transformó en su esposa, aunque ni siquiera ella logró romper el ciclo de infidelidades. Las amantes y las aventuras pasajeras jamás se esfumaron del todo de la vida del magnate. De hecho, Emilio acuñó una frase lapidaria que, según confirman diversas fuentes de su círculo íntimo, repetía con total descaro y sin pizca de vergüenza: «Cuando llegues a los 40, te cambio por 2 de 20». Aquello no era una simple broma de mal gusto ni una hipérbole machista. Era una declaración de intenciones, una promesa firme. Y lo aterrador es que las promesas de El Tigre solían materializarse. No obstante, antes de desgranar el declive de su matrimonio con Paula, es imperativo comprender qué sucedió tras la muerte de su padre, porque aquel instante fatídico marcó un antes y un después, transformando su existencia radicalmente. Fue un 23 de septiembre de 1972 en la ciudad de Houston, Texas, cuando Emilio Azcárraga Vidaurreta exhaló su último suspiro. El gran patriarca, el fundador, aquel hombre que durante 42 años se refirió a su propio hijo con el mote de príncipe. Idiota había dejado este mundo, y Emilio Azcárraga Milmo heredó finalmente las llaves del reino, pero no recibió la paz mental. Según relata la biografía El Tigre, el recuerdo imborrable de su difunto padre continuó siendo el motor de sus acciones durante décadas, atormentándolo y empujándolo por al menos 20 años más. Da la impresión de que el espectro de su progenitor seguía instigándolo desde el más allá para buscar la expansión obsesiva de la compañía hasta transformarla en un coloso mediático de proporciones inmensas. 20 años habían pasado desde el funeral, pero la voz del padre resonaba en su cabeza cada vez que Emilio cerraba un acuerdo multimillonario. El eco del insulto príncipe idiota retumbaba cada vez que aniquilaba a un rival comercial. Sentía el peso de ser el príncipe idiota cada vez que manipulaba lo que la sociedad mexicana veía y opinaba. Se pasaba la vida demostrando que no lo era, acumulando poder compulsivamente, como si la influencia pudiera acallar aquel fantasma. Jamás logró silenciarla del todo. Tan solo un año después de enterrar a su padre en 1973, Emilio consiguió una hazaña que ni siquiera Azcárraga Vidaurreta pudo soñar: fusionó Telesistema Mexicano con la Televisión Independiente de México. De esa unión titánica nació Televisa, la televisión vía satélite, consolidándose como el monopolio más gigantesco de todo el mundo de habla hispana. Fue así como Emilio Azcárraga Milmo ascendió al trono como el hombre más influyente de todo México. Su poder superaba al del presidente, pues el jefe de Estado rotaba cada 6 años, superaba al ejército que solo seguía instrucciones, e incluso a la iglesia cuya influencia se limitaba a los sermones dominicales. Él era el tigre, el único que decidía qué imágenes consumía la gente, qué pensamientos ocupaban sus mentes y en qué debían creer, y era plenamente consciente de ello. Llegado el año 1990, pronunció unas palabras en público que definieron para siempre su simbiosis con el poder político mexicano, una verdad que nadie se había atrevido a verbalizar hasta entonces: somos soldados del PRI. No intentó ocultarlo ni matizarlo. Televisa funcionaba como el brazo ejecutor y mediático del Partido Revolucionario Institucional,
aquella maquinaria política que mantuvo el control de México durante 71 años consecutivos, y el Tigre actuaba como su general en jefe. La regla era simple y brutal: las manifestaciones que Televisa no emitía sencillamente no habían ocurrido. Los candidatos opositores que la cadena ignoraba no existían en el imaginario colectivo. La realidad que Televisa decidía ocultar dejaba de ser realidad. Un claro ejemplo ocurrió en 1986 durante las elecciones de Chihuahua, cuando estallaron protestas multitudinarias denunciando fraude electoral. El Partido Acción Nacional y diversas organizaciones civiles gritaron contra la manipulación, y miles de ciudadanos tomaron las calles en señal de repulsa. ¿Acaso Televisa mostró aquellas imágenes en absoluto? La población tuvo que enterarse de las revueltas a través de la prensa escrita. Para la televisión nacional, esos eventos eran invisibles, y si acaso se mencionaban, era únicamente para quejarse del caos de tráfico que generaban. Jamás informaban sobre los motivos de la protesta, nunca explicaban sus exigencias, ni mencionaban la injusticia que sufrían. 2 años más tarde, en 1988, llegó la prueba de fuego definitiva para el poder de El Tigre. Cuauhtémoc Cárdenas Vástago, del general Lázaro Cárdenas, se presentó como el candidato de la izquierda. Millones de mexicanos depositaron su confianza en él. Gran parte del país cree firmemente que ganó, pero ocurrió algo inexplicable. El sistema de recuento de votos se cayó misteriosamente, y cuando la conexión regresó, Carlos Salinas de Gortari aparecía como ganador. Televisa se volcó en apoyo a Salinas desde el minuto 1, marginando por completo a Cárdenas y minimizando cualquier atisbo de protesta social, y cuando el candidato opositor alzó la voz denunciando el fraude, la cadena se mantuvo fiel a la narrativa oficialista. El célebre periodista Jacobo Zabludowski, rostro visible del informativo, 24 horas durante 27 años, confesaría tiempo después que ejercía el periodismo en una empresa concesionaria con todas las ataduras que ello implicaba. Ataduras, ese fue el eufemismo que eligieron para no decir censura. Cuauhtémoc Cárdenas, refiriéndose a Televisa, en 1994 sentenció lo siguiente: esa cadena de televisión se ha erigido sin lugar a dudas en la viga maestra que apuntala al régimen caciquil y autoritario que llevamos sufriendo tantísimo tiempo. Es un caso de simbiosis perfecta. Televisa actúa como el brazo armado mediático del Estado, y a su vez se nutre de las arcas públicas como un parásito insaciable. En eso consistía el verdadero poder de El Tigre. Tenía la capacidad de poner y quitar presidentes a dedo en México, y lo más importante, lograba que el pueblo tragara con ello sin rechistar. Sin embargo, la garra de este depredador no solo despedazaba la política nacional, su dominio se extendía al ámbito personal, ejerciendo un control casi feudal, sobre todo con las mujeres. Dentro de los pasillos de San Ángel existía una realidad turbia, un secreto a voces que todo el mundo conocía, pero del que nadie osaba soltar ni media palabra en público. Se trataba de las favoritas del patrón, el harén privado del Tigre. Actrices que gozaban de un trato de favor descarado con tratos blindados, y los papeles estelares en los culebrones del momento todo bajo su manto protector. ¿Cuál era el precio a pagar por tal privilegio? Nadie tenía el valor de decirlo a los 4 vientos, pero en el mundillo todos sabían de qué pie cojeaba el asunto y qué monedas de cambio se exigían. Verónica Castro, la inolvidable protagonista de Los ricos también lloran, fue una de las que estuvo en el ojo del huracán, convirtiéndose en una figura intocable. ¿Y qué decir de Lucía Méndez, la joya de la corona de Televisa, en la década de los 80, rostro visible de éxitos, como Colorina, y el extraño retorno de Diana Salazar? Tuvieron que pasar muchísimos años para que en una entrevista reveladora con Adela Micha Lucía Méndez se decidiera a tirar de la manta y confesar lo inconfesable. Reconoció que la situación era tremendamente compleja.
No era plato de buen gusto lidiar con el jefe supremo, con el dueño absoluto del cortijo. Yo era apenas una cría, me imponía muchísimo respeto, era una figura que amedrentaba. Al final tenías que decidir entre tu futuro profesional y la moralidad. Por su parte, la periodista Maxine Woodside no tuvo tantos pelos en la lengua. Al sacar el tema de Thalía, otra de las divas indiscutibles que reinaron en las pantallas de Televisa durante los años 90, soltó una bomba informativa. En el año 2015, aseguró tajantemente que Thalía fue la consentida máxima de El Tigre, confirmando que vivieron un romance apasionado y que el magnate bebía los vientos por ella. Es más, se atrevió a especular que si la parca no se lo hubiera llevado por delante antes de tiempo, Azcárraga se habría divorciado de Adriana sin pensárselo 2 veces. Thalía se llevó al bolsillo el contrato más astronómico jamás firmado en la historia de la cadena, hasta esa fecha para encabezar el reparto de María, la del barrio. Ella jamás ha confirmado ni desmentido estos hechos, manteniendo un silencio sepulcral, pero la sombra de la duda la ha perseguido implacablemente durante décadas. El Tigre tenía montado un chiringuito muy particular, un sistema perverso, donde el talento artístico tenía su peso, sí, pero donde tener acceso directo a la alcoba del hombre más poderoso de la televisión valía su peso en oro. Y él, en su inmensa arrogancia, era plenamente consciente de que tenía la sartén por el mango y de que todos bailaban al son que él tocaba. Según relata Fabricio Mejía Madrid en su libro Nación TV, una novela sobre los trapos sucios de Televisa, El Tigre soltaba perlas que dejaban claro su desprecio por sus empleados. Solía decir que los artistas son unos muertos de hambre y unos ambiciosos por naturaleza, y que por eso la única manera de gestionarlos es tratarlos como si fueran servidumbre. Fijaos bien, eso es lo que predicaba el hombre que se dedicaba a fabricar ídolos de barro para las masas. Ese era el concepto que tenía de las mismas personas que le estaban llenando los bolsillos de millones y construyendo su imperio. Se le atribuye otra frase lapidaria: yo fabrico a los cantantes de América Latina no para que sean los mejores del mercado, sino para que sean los únicos. No buscaba excelencia, buscaba control total. Quería tener la última palabra sobre quién tenía derecho a existir mediáticamente y quién debía desaparecer. Y atención a esta otra joya, quizá la que mejor retrata su psique. La radio es mi mujer legítima, para ella nada. La televisión es mi querida, mi amante, y para ella lo quiero todo, incluso aquellos caprichos que ni siquiera me ha pedido todavía. Así funcionaba su cabeza con esa mentalidad de terrateniente. Trataba todo como si fueran sus fincas, la radio, la tele, las mujeres, los artistas, todo era de su propiedad. Todo estaba ahí para que él dispusiera a ti a su antojo para dar y quitar prebendas según le viniera en gana ese día. Pero ostentar tanto poder tiene un coste, y esa factura tarde o temprano se acaba cobrando con lo que más duele, la propia sangre, la familia. Corría el año 1980, justo cuando el Tigre estaba en la cúspide, consolidando su dominio absoluto, ocurrió un suceso trágico que lo cambiaría todo para siempre. Aquí entramos en la segunda parte de lo que os prometí, y necesito que abráis bien los oídos, porque lo que voy a desvelar es un secreto que México ignoró durante décadas. Hablamos de Paulina Azcárraga, la hija de Emilio y Pamela de Surmont, una de las 3 niñas nacidas de su enlace con la dama francesa. Era una adolescente llena de vida, con todo el futuro por delante. Sin embargo, a principios de 1980, Paulina falleció repentinamente. La versión oficial habló de un ataque de asma fulminante. Eso fue lo que se vendió a la prensa. Eso fue lo que la familia repitió como un mantra. Y eso fue lo que todo el país se tragó sin rechistar durante años. Un simple ataque de asma, una desgracia inevitable. Y ahí se acabó el cuento. Pero todo era una inmensa mentira. Según desvela el libro El Tigre, de Claudia Fernández y Andrew Paxman, una investigación exhaustiva.
Basada en testimonios de gente muy cercana al entorno de Azcárraga Milmo, la cruda realidad de los hechos fue radicalmente distinta y mucho más oscura. Resulta que Paulina estaba enamorada hasta las trancas de un chico italiano, un amor de esos profundos y desesperados que te quitan el sueño. Ese tipo de pasión arrolladora que solo se experimenta en la juventud cuando sientes que el mundo se acaba si no estás al lado de esa persona. Pero su madre Pamela de Surmont se opuso frontalmente a la relación y le prohibió volver a ver al muchacho bajo ningún concepto. A día de hoy no conocemos los motivos exactos de tal prohibición. Sigue siendo un misterio. Quizá el chico no era trigo limpio a sus ojos, o tal vez tenían planeado un matrimonio de conveniencia más ventajoso para el linaje. Probablemente querían controlar la vida de Paulina, del mismo modo enfermizo que Azcárraga Vidaurreta controló la vida de su hijo Emilio. El patrón siempre impone su ley. Recordemos que a Emilio le prohibieron tajantemente estar con Silvia Pinal en su día, y ahora a su hija Paulina le impedían estar con su italiano. Es como una maldición que se repite generación tras generación, la misma historia de control y desdicha. Pero Paulina no tenía el carácter sumiso de Emilio. Ella no estaba dispuesta a resignarse ni a pasar por el aro de un matrimonio arreglado con alguien a quien no amaba. Ella tomó una decisión drástica y final. Si nos adentramos en las revelaciones más explosivas de la biografía firmada por Paxman y Fernández, descubrimos un drama familiar digno de una tragedia griega. Resulta que Pamella, su exmujer, había impuesto un veto tajante y cruel, le prohibió terminantemente a su hija Paulina ver a un joven italiano del que estaba perdida y profundamente enamorada. La situación escaló hasta un punto de no retorno, desatando una tormenta emocional que nadie supo prever. En lo que a todas luces parecía un pacto suicida sellado por la desesperación, Paulina decidió terminar con su existencia mediante una sobredosis letal. Sin embargo, el destino jugó una carta macabra contra todo pronóstico. El italiano logró burlar a la muerte, sobrevivió a su propia ingesta mortal y al despertar del abismo se convirtió en la única voz capaz de relatar con crudeza lo que realmente había sucedido en aquella habitación. Paulina y su pareja habían tomado la decisión irrevocable de marcharse juntos de este mundo cruel. Ella cruzó el umbral y lo consiguió, pero él se quedó aquí cargando con la historia verídica de un final desolador. Hay que decirlo con todas las letras, la hija del todopoderoso tigre Azcárraga no falleció por un simple ataque de asma. Se quitó la vida porque le cortaron las alas y le prohibieron amar libremente. Lo tenía absolutamente todo para triunfar, una juventud envidiable, una fortuna incalculable y el apellido más influyente de todo México. Pero nada de eso sirvió de consuelo, porque lo único que anhelaba, aquello que le daba sentido a su respirar, se lo arrebataron sin piedad. Su madre decretó que aquel chico italiano no estaba a su altura, repitiendo un ciclo perverso, exactamente igual que cuando el destino intervino en el pasado. Tal como el padre de Emilio, decidió en su día que la gran Silvia Pinal no era mujer para él. Es la eterna historia de cómo el poder y el estatus siempre terminan aplastando al amor verdadero. Pero aquí radica la gran diferencia. Paulina, a diferencia de su padre, no agachó la cabeza. Se negó rotundamente a aceptar un destino prefabricado o un matrimonio de conveniencia. No estaba dispuesta a vivir una existencia vacía sin la persona que amaba. Eligió una salida irreversible, pero atended bien, porque aquí viene lo que nadie se atreve a contar, el hilo invisible que une esta desgracia directamente con el patriarca, con el mismísimo tigre Emilio Azcárraga. Milmo conocía en carne propia mejor que nadie el dolor desgarrador de un amor prohibido. A él le arrancaron de los brazos a Silvia Pinal, la mujer de su vida, por una orden inapelable de su padre, y arrastró esa herida abierta durante 40 largos años. Él entendía perfectamente el infierno por el que estaba pasando su hija Paulina. Sabía lo que se siente al perder a tu alma gemela simplemente porque un tercero
decide que no eres digno de estar con ella. Y cuando Pamella le prohibió a su hija ver al italiano, Emilio tuvo en sus manos la oportunidad de oro para intervenir. Podría haber golpeado la mesa y dicho: «Yo he vivido esto, sé lo que duele, déjala ser feliz, por Dios». Tenía el poder de romper esa maldición generacional que su propio padre había iniciado, pero no movió un dedo. Se refugió en el silencio, igual que todos callaban cuando su padre lo humillaba en público, igual que él mismo calló, y otorgó cuando le arrebataron a Silvia de su lado. El silencio siempre ese maldito silencio cómplice. Y fue ese mutismo el que sentenció a Paulina. No fue solo la prohibición materna, fue la inacción de su padre. El hombre que controlaba lo que todo México veía, lo que la nación pensaba y hacía. Ese hombre tan poderoso fue incapaz de abrir la boca para defender la felicidad de su propia sangre. Ese remordimiento es la cruz que el tigre nunca pudo perdonarse. Esa es la losa pesada que cargó sobre sus hombros hasta el día de su muerte. Esa es la verdadera razón por la que su hija se quitó la vida por un patrón tóxico que él pudo haber destrozado y sin embargo perpetuó. Cuando Emilio Azcárraga Milmo recibió la fatal noticia, voló de inmediato hacia donde yacía el cuerpo sin vida de su hija, y durante ese vuelo interminable tuvo que mirar a la cara, a la verdad más dolorosa. Él pudo haberlo evitado. Él conocía ese dolor ancestral y eligió no hacer nada. Se le vendría a la mente el recuerdo de Gina. ¿Habrá pensado en el rostro de Silvia Pinal? Comprendió finalmente que el mismo sistema que arruinó su vida acababa de aniquilar la de su hija. Eso nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es cómo actuó después al regresar a México. Según relata el libro El Tigre, siendo un hombre extremadamente reservado y propenso a guardar secretos bajo 7 llaves, prácticamente nadie se percató del huracán emocional que le estaba destrozando por dentro al enfrentarse a la segunda gran tragedia de su existencia. Porque fue la segunda. La primera fue Gina, su esposa, que falleció trágicamente a los 8 meses de haberse casado. La segunda fue Paulina, su propia niña, y Emilio reaccionó como un autómata haciendo lo que su padre le había grabado a fuego: callar, tragar veneno y seguir adelante sin mostrar ni un atisbo de debilidad. Aterrizó en México y no soltó ni una palabra a sus ejecutivos. Continuó dirigiendo el imperio como si absolutamente nada hubiera ocurrido. La versión oficial se impuso un lamentable ataque de asma. Nadie se atrevió a cuestionarlo, nadie investigó más de la cuenta, nadie hizo preguntas incómodas. Era el tigre. Su palabra era la ley suprema. Solo años más tarde, confesó la verdad a 2 únicas personas: al abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, y a Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente y uno de sus socios más íntimos y leales. A nadie más en este mundo. El dueño absoluto de Televisa, el hombre que decidía qué era verdad y qué no existía en la realidad del país, custodió el secreto más oscuro de su vida hasta que el peso fue insoportable. Su hija se suicidó única y exclusivamente porque le prohibieron amar una repetición exacta de cómo a él le prohibieron amar a Silvia Pinal décadas atrás. El patrón no solo se repetía cíclicamente, el patrón era letal. Quizá tú que me escuchas también sabes lo que es tragar con un dolor inconfesable algo que sucedió en tu familia y de lo que nunca se habló, un suceso enterrado bajo una versión oficial maquillada. Una mentira que todos aceptaron por conveniencia, aunque en el fondo todos supieran que era falsedad pura. Emilio Azcárraga Milmo cargó con ese secreto inconfesable durante el resto de sus días, 17 años más, para ser exactos, y siguió caminando porque eso es lo que hacen los hombres cortados por su patrón. Siguen adelante sin mirar atrás, destruyen lo que tocan, construyen imperios y acumulan poder, pero jamás se detienen a contemplar los escombros emocionales que van dejando a su paso.
Para el año 1993, el escenario era distinto. Emilio Azcárraga Milmo había alcanzado la cúspide absoluta. La prestigiosa revista Forbes lo ratificó ante el mundo, era indiscutiblemente el hombre más rico de toda América Latina. Poseía una fortuna de $5.000 millones, superando ampliamente a Carlos Slim en aquel momento y eclipsando a cualquier otro magnate del continente. Aquel supuesto heredero, sin luces, terminó superando al patriarca con creces, llegando a unas cotas de poder que ni su propio padre hubiera imaginado, y se aseguró de gritarlo a los cuatro vientos, para que todo México se enterara de quién cortaba el bacalao. El tipo manejaba el cotarro mediático absoluto, controlaba 4 canales de televisión nacionales, el 2, el 4, el 5 y el 9. Y por si fuera poco, tenía en su poder la editorial de revistas en español más gigantesca del planeta. Estamos hablando de la todopoderosa editorial Televisa, una maquinaria de hacer dinero con estudios de producción que colocaban sus telenovelas en más de 100 países, exportando drama a todo el globo. Su imperio deportivo no se quedaba atrás, siendo el dueño y señor de los equipos de fútbol América y Necaxa, manejando el deporte rey a su antojo. Era el propietario del mítico Estadio Azteca, ese coloso de hormigón que casi acaba con su fortuna, pero que al final se convirtió en el símbolo fálico definitivo de su poderío inmensurable. Además, había conquistado el norte con Univisión en Estados Unidos, consolidándose como el magnate de la cadena en español más importante del país vecino, donde los dólares llovían a espuertas. Tenía discográficas agencias de representación de artistas productoras de cine. Vamos que lo tenía absolutamente todo, y decidía a dedo quién vivía y quién moría en el mundo del espectáculo mexicano. La cosa funcionaba así de cruda. Si el tigre te daba su bendición, tocabas el cielo y eras una estrella. Pero si te cruzaba o te ignoraba, date por muerto. Sencillamente dejabas de existir para el mundo. Era así de simple y así de bestia. Tenía el poder de fabricar o destrozar carreras con una simple llamada de teléfono, creando realidades paralelas. Tenía la capacidad de lavar el cerebro y moldear la opinión pública de 100 millones de personas que bebían de su mano. Y atención a este dato que os voy a dar, porque es para echarse las manos a la cabeza y no dar crédito. Según los informes del Instituto Nacional del Consumidor de aquella época, un niño mexicano promedio se tragaba 1.500 horas de televisión al año. ¿Habéis oído bien? 1.500 horas pegados a la caja tonta. ¿Sabéis cuántas horas pasaban esos mismos críos en el colegio? Pues menos de 1.000. Es un escándalo mayúsculo. La realidad es que los niños mexicanos pasaban mucho más tiempo siendo adoctrinados por Televisa que aprendiendo cultura general en las aulas. Y todo lo que veían, lo que pensaban y lo que creían era dictado por un solo hombre, Emilio Azcárraga Milmo, un tipo que estaba convencido de que México era un país de muertos de hambre y que su tele era para distraerlos, no para educarlos. Lo tenía absolutamente todo bajo su suela, y en ese año, durante una fiesta por el éxito mundial del Culebrón, los ricos también lloran con la diva. Verónica Castro soltó una perla por esa boca que lo dejaría retratado para la posteridad. Fue una frase lapidaria que México jamás ha podido borrar de su memoria, unas palabras textuales que quedaron grabadas y publicadas para vergüenza ajena. Dijo sin despeinarse: México es un país de una clase modesta, muy jodida, que no va a salir de esa miseria en la vida. Para la televisión es una obligación llevar entretenimiento a esa gente y sacarla de su triste y patética realidad y de un futuro que se presenta negrísimo. Pero la cosa no quedó ahí. El tío se vino arriba y añadió: los ricos como yo no somos clientes, porque la gente con pasta como yo no compra ni una mierda de lo que anunciamos. Eso es lo que pensaba realmente de su público, de los millones de almas que consumían sus telenovelas, de las mujeres que lloraban con sus dramas y de las familias que se sentaban frente al televisor.
Los veía como unos pobres diablos cada noche, gente jodida que estaba condenada a no levantar cabeza jamás. Y él se veía a sí mismo como el Salvador que estaba allí para entretenerlos, para darles un poco de circo, mientras seguían siendo pobres de solemnidad. Pero ojo que esa no fue la única barbaridad que soltó aquel día fatídico. El hombre siguió rajando con el micrófono abierto, henchido de orgullo y prepotencia. Decía: «Vosotros nunca habéis visto una tele tirada en la basura. Jamás. Me juego lo que queráis. A ver, alguno de vosotros que os las dais de periodistas de alto nivel, decidme a la cara, ¿cuándo narices habéis visto un televisor en el contenedor? Estoy esperando a que alguien me lo diga. ¿O dónde coño están los aparatos que ya no funcionan? ¿Los han hecho desaparecer por arte de magia? ¿Se los han comido con patatas?» Así se las gastaba el hombre más rico de América Latina. Con esa chulería trataba a la prensa. De esa manera tan humillante se burlaba de su propia audiencia. Y cuando los tertulianos lo pusieron a parir durante semanas por llamarles jodidos, alguien le sugirió que rectificara. Miguel Sabido, uno de sus ejecutivos de confianza, le comentó que sería buena idea dar una explicación pública para calmar las aguas. La respuesta del tigre fue tajante y llena de soberbia. «Yo no doy explicaciones a nadie. 4 palabras y punto». Eso era todo el respeto que la audiencia de México merecía, según él. Ahí lo tenéis, el hombre con más pasta de América Latina, despreciando a los mismos pobres que le llenaron los bolsillos de oro. En ese mismo año 1993, Paula Cusi llegó a los 40, y Emilio cumplió su amenaza. Le había dicho: «Cuando cumplas 40, te cambio por 2 de 20. Y vaya si la cambió, pero no por 2 de 20, sino por una de 18 años. Adriana Abascal. Miss México 1988. Emilio le echó el ojo cuando la niña tenía solo 18 primaveras. Él ya gastaba 60 tacos, 42 años de diferencia que se dice pronto. Pero a él le daba exactamente igual. Nada le importaba un pimiento salvo sus propios caprichos. Según cuenta el polémico libro, El tigre Adriana era una mujer de armas tomar. Tenía muy claro lo que quería y las artimañas para conseguirlo. Una vez que se hizo un hueco sólido en el entorno profesional de San Ángel Adriana, procedió a marcar territorio sobre su hombre. Como una maestra del ajedrez, movió sus fichas fríamente para destruir a Paula. La acosaba por teléfono y se dedicaba a esparcir rumores venenosos por todos lados. Llegó al punto de encargar fotos cuando estaba con Emilio en el yate Eco para enviárselas a Paula. Imaginaos el cuadro. 25 años de matrimonio, aguantando cuernos y más cuernos un cuarto de siglo, siendo la esposa consorte, mientras él hacía lo que le venía en gana. Y de repente un día te llega un sobre a casa, lo abres, y te encuentras a tu marido en su yate de lujo, refregándose con una cría que podría ser perfectamente tu hija. Cuando aquel sobre llegó a las manos de Paula, no hicieron falta palabras. Las pruebas gráficas hablaban por sí solas, y el mensaje era devastador. Ocurrió apenas una semana antes de las Navidades de 1993. Fue el triste epílogo tras un cuarto de siglo de matrimonio. Paula, con el corazón en un puño pero la dignidad intacta, decidió poner punto y final a su historia con Emilio. 25 años de vida en común se desmoronaron. Toda una vida construida juntos se vino abajo por culpa de unas fotografías malditas ocultas en un sobre. Es cierto que el tigre jamás llegó a pasar por el altar con Adriana, pero la joven se mantuvo pegada a su vera hasta el último suspiro. Y que nadie se equivoque, Paula no se marchó con una mano delante y otra detrás se llevó lo suyo, pero ese salseo lo dejamos para más adelante. Ahora toca centrarse en el caos, porque veréis al mismo tiempo que Emilio dinamitaba los cimientos de su matrimonio, estaba provocando un incendio incontrolable en otro frente. Mientras su vida conyugal saltaba por los aires, Emilio destrozaba también otro vínculo sagrado, quizá el más vital de todos, la conexión de sangre con su propia hermana.
Aquí entra en juego la tercera parte de este drama que os había adelantado. Hablemos de Laura Azcárraga Milmo. La primogénita, la niña de los ojos de su padre, la que contrajo nupcias con Fernando Barroso, ese hombre al que el viejo Azcárraga Vidaurreta siempre ponía en un pedestal como el modelo a seguir. Cuando el patriarca de la dinastía falleció allá por 1972, el testamento fue claro. Repartió el pastel de Telesistema Mexicano entre sus tres vástagos, Laura Carmela y Emilio. A partes iguales sin distinciones matemáticas, pero con mucha letra pequeña. Emilio se quedó con el bastón de mando operativo, por el simple hecho de ser varón, una cuestión de la época. Pero Laura poseía acciones. Muchísimas acciones. Y a Emilio esa situación le quemaba. Él las quería todas para sí. Tenía sed de poder absoluto. En 1993, el mismo año fatídico en que rompió con Paula, y soltó aquella perla de que México era un país de pobres. Sí, aquel año en el que definió a su nación como tierra de jodidos, Emilio cerró el trato para comprar la participación de su hermana. Quería ser el rey solitario del imperio. El precio que pactaron fue astronómico, $1.200 millones. El problema es que el tigre no tenía esa liquidez en el bolsillo. La solución endeudarse hasta las cejas y prometer pagos a plazos. Al principio la cosa marchaba sobre ruedas, pero pronto empezaron las curvas. Los pagos se retrasaban, las excusas se amontonaban y los intereses comenzaron a crecer como la espuma. Aquella deuda que arrancó en 600 millones se infló de manera monstruosa hasta alcanzar los 10.000 millones. Una auténtica bola de nieve financiera. Lo que nació como un acuerdo caballeroso entre hermanos, mutó en una guerra fratricida sin cuartel. Según cuentan las malas lenguas y la revista ¿Quién? Laura sentía un cariño inmenso por el tigre, pero cuando hay tanta pasta de por medio, el amor se agria. Aquella deuda provocó una grieta en la familia que jamás volvería a sellarse. Jamás. Quedaos con esa palabra. Nunca más hubo paz. Laura fue incapaz de perdonar a su hermano y os aseguro que el motivo iba mucho más allá de los billetes verdes. Según el entorno más íntimo de la familia, aquellos que hablaron para la biografía de El Tigre, la herida era profunda y antigua. Laura sentía que su hermano le había clavado puñales por la espalda de forma sistemática durante años. Se sentía traicionada en todos los aspectos posibles. No era solo cuestión de la deuda millonaria, era el peso de la historia. Laura tenía una lista de agravios para odiar a su hermano que venía de tiempos inmemoriales. Su marido, Fernando Díez Barroso, había sido el ojito derecho de Azcárraga Vidaurreta, el yerno perfecto, el heredero soñado que el padre hubiese deseado tener como hijo biológico. Pero la tragedia golpeó el 12 de noviembre de 1965. Fernando Díez Barroso perdió la vida en un dramático accidente aéreo. Se dirigía a una reunión de negocios en Acapulco. Su jet privado despegó y en pleno vuelo uno de los motores dijo: «Basta». El pánico se apoderó de la cabina. Los pilotos intentaron una maniobra desesperada para aterrizar de emergencia en el lago de Texcoco, pero fue inútil. No hubo supervivientes. Todos perecieron en el acto. Fernando Díez Barroso tenía apenas 38 años. Su muerte lo cambió todo, reescribió el destino. Si Fernando hubiese sobrevivido, hoy la historia sería otra, y él habría heredado el trono de Telesistema Mexicano. Él era el elegido, el favorito indiscutible. La historia estaba escrita para él. Era a quien Azcárraga Vidaurreta respetaba de verdad, pero la parca se lo llevó y dejó el camino despejado para que Emilio ascendiera al poder. El que muchos consideraban el príncipe idiota solo pudo heredar el imperio, porque el hombre que su padre realmente amaba ya no estaba en este mundo. Y Laura, eso no lo perdonó jamás. Nunca pudo borrar de su mente que su hermano levantó su inmensa fortuna sobre la tumba fría de su esposo. Era un rencor que le comía las entrañas.
Y cuando Emilio empezó a racanear con los pagos cuando la deuda se disparó de 600 a 1.000 millones de dólares y los intereses se volvieron impagables, todo ese resentimiento acumulado estalló como un volcán. Ya no era por el dinero, era por el trato vejatorio que recibía en las juntas directivas. Era la forma en que él ninguneaba sus opiniones. Era cómo negociaba con ella con la frialdad de un tiburón financiero, como si fuera una desconocida, y no su propia sangre. Era el resultado de toda una vida de promesas incumplidas, de sentirse menospreciada de ver cómo su hermano mutaba en una copia exacta de lo que fue su padre. Se había convertido en la viva imagen del patrón. Otra vez la figura del patrón dominándolo todo con mano de hierro. Corría el año 1996, cuando la vida de Emilio Azcárraga Milmo dio un vuelco definitivo. Los médicos le dieron la peor noticia posible. Le diagnosticaron cáncer de páncreas, uno de los tumores más agresivos, letales y crueles que existen. Tenía 66 años y la certeza de que su reloj de arena se estaba vaciando. Lo que vino después fue un calvario de un año, una agonía lenta y dolorosa, según relatan en el libro El Tigre. En sus últimos 6 meses de existencia, Azcárraga vivía en un avión yendo de aquí para allá, obsesionado con cerrar flecos de sus negocios. Seguía enzarzado en una batalla campal con los bancos y lo más triste peleando a cara de perro con su hermana Laura por esas deudas que arrastraban. Sacaba tiempo de donde no lo había engañando a Adriana para escaparse con Paula Cusi, mientras hacía viajes clandestinos a Los Ángeles para ver a sus doctores. Pensadlo bien, leedlo otra vez en sus meses finales, devorado por el cáncer. Seguía guerreando con su hermana por pasta y con el corazón partido entre dos mujeres. Por un lado, Adriana, la joven oficial que lucía del brazo. Por otro, Paula, la esposa a la que había abandonado 3 años atrás. Robaba minutos al reloj para estar con ella. Buscaba desesperadamente a Paula Cusi. Después de todas las jugarretas, después de las infidelidades descaradas, tras haberla cambiado por una Miss México en su lecho de muerte, seguía necesitándola. Tal vez la echaba terriblemente de menos, o puede que el remordimiento le corroyera por dentro, o simplemente ansiaba con desesperación aquello que se le había escapado para siempre. El tigre se apagaba fiel a su propia leyenda, incapaz de escoger, negándose a renunciar a nada, intentando abarcarlo todo con avaricia y, paradójicamente, perdiéndolo todo en el mismo suspiro final. Las semanas finales de su existencia se convirtieron en un verdadero calvario físico, un descenso a los infiernos, lento e imparable. Aquel titán que superaba los 100 kilos de peso, el tipo que llenaba cualquier estancia con su sola aura, ese patrón que con una simple mirada helaba la sangre de sus empleados. Aquel coloso se fue consumiendo poco a poco. Se dejó 40 kilos en el camino durante esos meses agónicos, mientras su piel adquiría ese tono amarillento enfermizo, propio de la ictericia que lo devoraba. Aunque el dolor no le daba tregua ni un segundo, él seguía al pie del cañón, aferrado al teléfono impartiendo órdenes a sus ejecutivos, como si nada ocurriera. Continuaba enzarzado en cruentas batallas financieras con su propia hermana, y su corazón, o lo que quedaba de él, seguía partido en dos entre Adriana y Paula. Hasta que exhaló el último suspiro, el tigre fue incapaz de soltar las riendas. Se aferró al poder, a la fortuna, a sus mujeres, y sobre todo, a ese rencor que lo envenenaba. Todo aquello que forjó su leyenda en vida se convirtió en el pesado equipaje que arrastró hasta su propia muerte. El 3 de marzo de 1997, Emilio Azcárraga Milmo hizo acto de presencia en el icónico informativo 24 horas, el mismo plató donde Paula había presentado la información meteorológica durante años. Se mostró en un vídeo grabado previamente visiblemente desmejorado, demacrado, pálido, comido por la enfermedad. Aquello ya no era. El tigre era simplemente un hombre moribundo. Y todo México fue testigo de su decadencia en horario de máxima audiencia. Allí anunció oficialmente que se retiraba de la presidencia del gigante Televisa.
Cedía el testigo y el mando absoluto a su hijo, Emilio Azcárraga Gin, y a Guillermo Cañedo White, vástago de uno de sus socios más históricos y leales. Aquel chaval de apenas 29 años que había madurado con la ausencia constante de una figura paterna, se veía obligado ahora a cargar sobre sus hombros con un imperio mediático. Y no solo eso, sino que heredaba también un abismo financiero, porque el Tigre no solo legaba Televisa, sino una deuda bancaria escalofriante de 400 millones de dólares. Dejaba pendiente la deuda con su hermana Laura, que no paraba de engordar día tras día, y dejaba tras de sí un panorama familiar absolutamente destrozado. Su testamento era la mecha que encendería una guerra fratricida sin cuartel. Un mes después de aquel anuncio televisado, Carmela Azcárraga Milmo intentó una jugada desesperada. Carmela era la hermana mediana, la que siempre ejercía de mediadora, la que se desvivía por intentar mantener pegados los trozos de esa familia rota. Era consciente de que Emilio se estaba apagando en Miami a bordo de su lujoso yate Eco, esperando el desenlace fatal, y sabía perfectamente que Laura, la hermana mayor, llevaba años sin dirigirle la palabra, así que Carmela recurrió a lo único que sabía hacer en esas situaciones. Intentó poner paz en medio de la tormenta y arreglar lo que parecía inarreglable. Le suplicó a Laura que cogiera un avión a Miami, que fuera a ver a su hermano, que se despidiera en condiciones y que enterrara el hacha de guerra antes de que el reloj se detuviera para siempre. Pero Laura le soltó un no rotundo. Carmela insistió, pero Laura se mantuvo en sus 13 y volvió a negarse. Según relata la revista ¿Quién? Incluso con Emilio, ya en su lecho de muerte, Carmela trató de intermediar con Laura para convencerla de viajar a Miami y darle el último adiós. Fue como predicar en el desierto: todo esfuerzo fue inútil. Laura jamás perdonó a su hermano, ni siquiera ante el cáncer que lo consumía, y no volvió a verlo nunca más. El hombre con más poder de todo México, con una fortuna de 5.000 millones de dólares, el amo y señor de lo que la nación veía y pensaba, autoproclamado soldado del PRI y capaz de poner y quitar presidentes a su antojo. Y aún así su propia hermana se negó a verlo antes de morir. Esa es la triste realidad de lo que el inmenso poder puede comprarte. Eso es exactamente lo que te da el dinero: una muerte solitaria, envuelta en el lujo frío de un yate. Finalmente, en soledad, el 16 de abril de 1997, frente a las costas de Miami, Florida, Emilio Azcárraga Milmo exhaló su último aliento a bordo del Eco, el mismo barco con el que había cortejado y conquistado a Adriana. Aquel maldito yate, el escenario donde se tomaron las fotografías que dinamitaron para siempre su matrimonio con Paula, ahora se había convertido en su mausoleo flotante. Adriana Abascal permanecía a su lado, pero su hermana Laura brillaba por su ausencia, al igual que Paula. De sus hijos algunos acudieron y otros no. La familia que él mismo se había encargado de destrozar permaneció dispersa y desunida hasta el mismísimo final. Sus exequias se celebraron el 18 de abril de 1997 en la Basílica de Guadalupe, el mismo templo sagrado donde años atrás le había confesado toda la verdad sobre Paulina al abad Guillermo Schulenburg. Allí se congregaron más de 3.000 personas, la flor y nata de la política, grandes empresarios y los rostros más conocidos de la farándula. El mismísimo presidente de la República, Ernesto Zedillo, envió una inmensa corona fúnebre como muestra de respeto. Jacobo Zabludovsky, el hombre que durante 27 años leyó al pie de la letra las noticias que el Tigre quería que México escuchara, fue el encargado de pronunciar el discurso principal. Lo calificó ante todos los presentes como un hombre de una visión extraordinaria, pero se olvidó de mencionar a las mujeres que dejó destruidas por el camino. No dijo ni una palabra sobre la hija que se quitó la vida, ni sobre la hermana que se negó en rotundo a despedirse de él. Y por supuesto no hizo mención alguna a aquel país de jodidos del que tanto hablaba con desprecio. Tanto en la muerte como en la vida,
El relato lo controlaba férreamente Televisa, y la cadena solo contaba la versión que le convenía. Sin embargo, antes de perder el conocimiento, apenas unas horas antes del final, soltó una bomba. Presta atención porque aquí llega el cuarto punto crucial que te prometí al principio de esta historia. Según relata la biografía El Tigre, en sus últimos instantes de lucidez, Emilio le confesó algo a su hermana Carmela. No se lo dijo a Adriana, la mujer que estaba a su vera. No habló de Televisa, el imperio que había levantado, ni del dinero, ni de los 5.000 millones que amasó. Habló de una mujer. Mira, estoy contento porque por fin me voy a reunir con Gina. Se refería a Gina, su primera esposa, aquella que falleció trágicamente a los 8 meses de casados, en 1952, casi 60 años antes de ese momento. No pronunció el nombre de Paula, ni siquiera susurró el de Adriana, y tampoco llamó a la mítica Silvia. El nombre que salió de sus labios fue Gina, aquella chiquilla por la que se pateó las calles, vendiendo enciclopedias puerta a puerta, la misma que se marchó de este mundo mucho antes de que él mutara en El Tigre, antes de amasar 5.000 millones, antes de coleccionar 4 esposas amantes a granel, humillaciones públicas, y antes de que todo se fuera al garete. Allí postrado en su lecho final, mientras la vida se le escapaba, el magnate que presumió de 4 matrimonios oficiales, el hombre que tuvo entre sus brazos a Silvia Pinal, el gran amor de su vida, a la que dejó escapar, el tipo que acumuló docenas de aventuras, y que poseyó a cualquier mujer que el vil metal y el poder absoluto pudieran comprar, se sentía vacío. Ese hombre en su último suspiro tenía la mente clavada en una muchacha que falleció cuando él era apenas un chaval de 22 años. La única mujer insustituible. La única que se largó antes de que él tuviera la oportunidad de corromperla o destruirla. Y uno se pregunta si Gina hubiera sobrevivido, si ese bebé hubiera llegado a nacer. Es posible que Emilio Azcárraga Milmo hubiera hallado a los 22 años esa paz que persiguió como un loco durante los siguientes 44. Es un misterio que se llevó a la tumba y nunca resolveremos. Pero os aseguro que él le daba vueltas a eso en su último resquicio de lucidez. Pensaba en lo que pudo haber sido, y no fue, y en todo lo que destrozó intentando llenar ese hueco imposible. Seguramente a ti también te ha pasado haber perdido a alguien, que se te quedó grabado a fuego en el alma, y nunca pudiste olvidar a alguien que se marchó demasiado pronto sin avisar. Esa persona que da igual los calendarios que pasen, sigue apareciéndose en los silencios incómodos, en esas noches de insomnio, dando vueltas en la cama, invadiendo tus últimos pensamientos, justo antes de que se te cierren los párpados. Emilio Azcárraga Milmo lo tenía absolutamente todo, o al menos todo lo que esta sociedad considera éxito, pasta a raudales, poder desmedido, fama mundial y mujeres de portada. Y sin embargo, en el momento de la verdad, su único deseo era volver a ver el rostro de una chica que murió antes de que él se convirtiera en la bestia, en el tigre, antes de la corrupción del poder, antes de los millones, antes de las traiciones y las puñaladas, cuando todavía era simplemente Emilio, un muchacho de 22 años, que vendía libros por puro amor. Todo lo demás, los 5.000 millones, los 90 millones de televidentes pegados a la pantalla, los presidentes que puso a dedo, las telenovelas que exportó al planeta entero. Todo eso al final no valía ni un duro, no sirvió para nada. Al final solo quería a Gina. Pero amigos, la historia no se acaba con su último aliento, porque el tigre dejó mucho más que un imperio mediático. Dejó un testamento que fue una bomba de relojería. Y ese documento encendió una guerra fratricida que, creedme, todavía colea a día de hoy. Nos remontamos a enero de 1996, un año antes de palmarla, mientras el cáncer se lo comía por dentro. Emilio decidió cómo repartir el pastel de su inmensa fortuna.
Lo dividió en 6 partes idénticas, una para cada uno de sus 4 vástagos, Alessandra Arián Carla y Emilio J. Otra parte para Paula Cusi, su compañera durante 25 años, a la que abandonó, pero a la que seguía visitando furtivamente mientras se apagaba su vida. Y la última parte para Adriana Abascal, la amante, la Miss México, esa chica que era 42 años más joven que él, la esposa repudiada y la amante heredando exactamente lo mismo. Si esto no os dibuja un retrato perfecto de la moral de Emilio Azcárraga Milmo, nada lo hará. Lo que vino después fue de guión de película, o exactamente lo que cualquiera con 2 dedos de frente esperaría: un auténtico circo romano. Así lo definió el biógrafo Andrew Paxman. Un espectáculo lamentable, cargado de juegos de tronos, con la caótica vida amorosa del protagonista en el centro, y el control de la que fue en su día la empresa más omnipotente de México en juego. Ojo al dato: Emilio Azcárraga, Jean el heredero, apenas controlaba el 10% de las acciones de Televisa cuando su padre estiró la pata. Solo un 10%, una miseria. Para hacerse con el timón real del barco necesitaba mucho más, y para lograrlo tuvo que sacar las garras y pelear contra sus propias hermanas, contra su tía Laura y la familia Diez. Barroso contra Paula Cusi, contra Adriana Abascal, contra todo Quisqui. Según unos documentos judiciales que la revista Proceso sacó a la luz allá por 2011, mediante unas estratagemas legales y financieras que olían a delito fiscal y a presuntos fraudes civiles de manual. Emilio Azcárraga. Jim pasó de tener ese ridículo 10% a amasar el 50.3% de las acciones del Grupo Televisa. Del 10 a más de la mitad, una jugada maestra. En cuestión de 3 años, y sin que el reparto de la herencia estuviera ni medio cerrado, los abogados de Paula Cusi fueron a degüello y lo acusaron de todo, de manipular los números rojos, de inflar artificialmente las deudas, de la sucesión, de usar artimañas para quedarse con una tajada mayor de la que le tocaba. ¿Y sabéis cómo acabó Paula? Terminó entre rejas en el penal de Santa Marta, Acatitla. La mujer que aguantó casada con el Tigre durante un cuarto de siglo. La misma mujer a la que él visitaba en secreto mientras moría, acabó encerrada en una celda acusada de falsedad en declaraciones solo por pelear por lo que consideraba su herencia. Años más tarde, ya en 2021, los famosos papeles de Pandora destaparon dónde fue a parar parte de la fortuna oculta del patriarca. Resulta que Paula Cusi había montado fideicomisos en las Islas Vírgenes Británicas. Según los papeles filtrados, la señora llegó a manejar y controlar casi 580 millones de dólares en activos, una auténtica barbaridad. Estamos hablando de verdaderas obras maestras, piezas arqueológicas prehispánicas de valor incalculable y 2 grabados mayas exclusivos que logró vender por nada menos que 2,4 millones de dólares. Pero eso es solo la punta del iceberg, porque también movía lingotes de oro tasados en 23,5 millones de dólares, una auténtica barbaridad de dinero. Resulta irónico que sea la exmujer del hombre que tuvo la desfachatez de calificar a México como un país de jodidos, quien acabe escondiendo lingotes de oro en paraísos fiscales, lejos de esa misma gente. Adriana Abascal no se libra, y su nombre también figura en letras grandes en los polémicos papeles de Pandora, demostrando su afición por el arte de alta gama, comprando un cuadro de Ed Rucha por 2,8 millones. Y no se queda ahí la cosa. La señora adquirió el 25% de un Picasso por 512.000 euros. Así se las gastaba la amante de El Tigre, coleccionando trozos de historia del arte como quien compra el pan. Tan solo 4 años después de que Azcárraga estirase la pata a Adriana, pegó el braguetazo y se casó con Juan Villalonga, el que fuera todopoderoso director de Telefónica en España. La jugada fue maestra, pasó sin despeinarse de los brazos de un magnate mexicano a los de un pez gordo español, demostrando una habilidad innata para moverse en las altas esferas.
Al final parece que el patrón de conducta de El Tigre con las mujeres funcionaba en ambas direcciones, y ella supo jugar sus cartas igual de bien o mejor que él. Y luego tenemos a Laura, la hermana que se negó en rotundo a ir a despedirlo. Laura Azcárraga. Milmo falleció el 30 de diciembre de 2014 a los 88 años, 17 años después que su hermano. Se marchó de este mundo sin haber soltado prenda, sin haberlo perdonado jamás, llevándose a la tumba ese rencor intacto que ni el tiempo ni la muerte pudieron suavizar. A su rama de la familia, los Díez Barroso, les tocó el 21% del grupo Televicentro y un jugoso 35% de la división editorial de Televisa. Desde luego, económicamente no les fue nada mal y tienen la vida resuelta para varias generaciones. Pero aquí, la pasta nunca fue el verdadero problema ni el motivo de la disputa. La cuestión de fondo, lo que realmente dolía, era que su hermano la trató con el mismo desprecio despótico con el que su padre los trató a todos, y ella decidió plantarse y no perdonar. Se mantuvo firme en sus 13, ni siquiera cuando él estaba agonizando, ni siquiera cuando Carmela le suplicó que fuera. Su respuesta fue un no rotundo y definitivo, hasta el final. Por otro lado estaba Carmela, la hermana mediana, la que siempre intentaba poner paz, quien falleció en febrero de 2020, a los 91 años, dejando tras de sí una fortuna que provocó uno de los mayores escándalos recientes. La polémica estalló cuando la Suprema Corte de Justicia ordenó al gobierno mexicano que devolviera más de 1.000 millones de pesos en impuestos a sus herederos, una cifra que marea. Estamos hablando de 1.000 millones de pesos que Hacienda tuvo que soltar, un golpe durísimo para las arcas públicas que dejó a todo el país con la boca abierta. El presidente López Obrador salió a la palestra para decir públicamente que le dolía en el alma tener que pagar esa devolución millonaria con el dinero del pueblo, con el sudor de la gente de a pie. Lo cierto es que los Azcárraga siguen siendo los Azcárraga, manteniendo su estatus y poder casi 30 años después de que el Tigre dejara este mundo como si su sombra fuera alargada. Y ahí entra Emilio Azcárraga Llán, el hijo que se crió con un padre ausente, el heredero, que tuvo que batirse el cobre contra su propia familia, y que logró lo que nadie daba un duro por él. Fue capaz de sacar a Televisa del pozo de la crisis, liquidó todas las deudas pendientes y modernizó la empresa para traerla al siglo XXI, contra todo pronóstico. Como él mismo confesó en una frase lapidaria, Televisa me quitó a mi padre durante toda mi infancia y al final Televisa me lo devolvió de alguna manera. Finalmente lo comprendió todo. Su padre nunca estuvo en casa porque Televisa era su verdadera familia, su obsesión, y ahora esa bestia mediática era propiedad suya. Bajo su mando, la empresa dio un giro radical fusionándose con Univisión, aunque por el camino perdió una sangría de audiencia frente a gigantes como Netflix y las nuevas plataformas de streaming. Dejó de ser ese monopolio absoluto y todopoderoso que controlaba las mentes en tiempos de su padre, y el rating de los noticieros se desplomó sin frenos. Las telenovelas que antes paralizaban el país ya no dominan la conversación. La gente ya no consume televisión como cuando El Tigre decidía qué se veía y qué no. Y quizá, solo quizá, eso sea una especie de justicia poética, el imperio construido sobre la idea de que México era un país de jodidos, condenados a no salir del agujero. Ese imperio está perdiendo relevancia a pasos agigantados ante un mundo nuevo donde esos supuestos jodidos tienen ahora el mando a distancia y muchas más opciones para elegir. Vivimos en una era donde ya no dependen de lo que un solo hombre decida, que pueden ver donde la realidad se ha democratizado y ya no la controla ningún cacique desde un despacho. Pero ojo que la trama pega un volantazo inesperado, digno de sus mejores guiones, porque la historia nos tenía reservado un giro dramático más. En octubre de 2024, Emilio Azcárraga Llán se vio forzado a pedir una licencia y apartarse de la presidencia de Televisa
dejando a todos helados. La razón detrás de este bombazo es una investigación muy seria del Departamento de Justicia de Estados Unidos, vinculada con supuestos sobornos a funcionarios de la FIFA para trincar los derechos de los mundiales, el famoso FIFA Gate. Las pesquisas han sacado a la luz pagos millonarios bajo cuerda a directivos de la FIFA, destapando una red de corrupción que huele bastante mal. Todo esto a cambio de asegurarse los derechos de transmisión, unos sobornos que, según se rumorea, empezaron en la época dorada de El Tigre y continuaron tras su muerte. Es el clásico patrón de hacer negocios de la familia, conseguir lo que se quiere, sin importar el coste utilizando la chequera, para comprar lo que en teoría no tiene precio. Ese modus operandi siguió vivo y coleando, demostrando que las viejas costumbres son difíciles de erradicar en las altas esferas del poder corporativo. Y ahora, por primera vez, desde 1930, desde que el abuelo Azcárraga Vidaurreta fundó la X, no hay ningún Azcárraga al frente del imperio familiar, algo histórico. Bernardo Gómez, un ejecutivo de confianza que no lleva el apellido mágico ni la sangre de la dinastía, ha tenido que tomar las riendas del negocio en medio de la tormenta. El legado de El Tigre sigue trayendo cola y generando consecuencias nefastas. Casi 30 años después de su muerte, en este 2026, el patrón continúa y parece que la pesadilla nunca termina. Esta es la crónica de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, un hombre que se pasó 66 años intentando demostrar al mundo que no era el inútil que su padre pensaba. Quería probar que no era el príncipe idiota que su padre despreciaba, pero en ese proceso de validación tóxica se convirtió exactamente en el monstruo que tanto temía. Fue un hombre incapaz de amar, sin destruir a quien tenía al lado, que no supo ostentar el poder, sin abusar de él despóticamente, y que no pudo formar una familia sin terminar despedazándola. Su propio padre lo etiquetó como idiota, una losa que cargó toda su vida, y que marcó cada decisión que tomó hasta el último día. Y él respondió a ese insulto acumulando $5.000 millones, controlando lo que 90 millones de personas veían cada día en sus pantallas. Se declaró soldado raso de un partido político y se atrevió a decir que México era un país de perdedores, todo para llenar un vacío que el dinero nunca pudo tapar. Hablamos de un nivel de toxicidad absurdo, de hombres rotos cambiando de esposa, con la misma facilidad con la que cambian de coche deportivo, jurando que el negocio del siglo es cambiar a su mujer de 40 años por dos jovencitas de 20. Pero la depravación no termina ahí. Lo verdaderamente macabro es ser capaz de encubrir el trágico final de tu propia hija para proteger la imagen pública y mantener una guerra fría con tu propia sangre, peleando con tu hermana hasta el punto de quiebre. Ella, con el corazón helado por el rencor, se negó a darle el último adiós, mientras el cáncer lo consumía vivo, dejándolo terminar sus días pudriéndose en soledad a bordo de un yate de lujo que valía millones, pero que no podía comprarle compañía. En sus últimos suspiros, su mente no estaba en su imperio, sino en el recuerdo fantasma de una mujer que llevaba 60 años bajo tierra. Ahí lo tienen el trágico final del famoso príncipe idiota. Al final del día, tal vez el viejo Vidaurreta no estaba tan equivocado. No porque Emilio careciera de cerebro para los negocios. Era un tiburón financiero brillante y despiadado. Pero era un completo imbécil para lo único que realmente justifica nuestra existencia, para amar, para dejarse querer y para legar algo más que cuentas bancarias abultadas, poder absoluto y un rencor generacional. Su hermana ni siquiera se molestó en ir a verlo en su lecho de muerte. Su hija, atrapada en la oscuridad de esa familia, decidió quitarse la vida. Y mientras la luz de sus ojos se apagaba, su último pensamiento voló hacia la única mujer que el destino le arrebató antes de que él tuviera tiempo de arruinarla o perderla.
Ese es el triste saldo que queda del Gran Tigre, una embarcación vacía meciéndose en Miami, una familia despedazándose como buitres por la herencia y el eco persistente de la voz de un padre, que incluso desde la tumba sigue teniendo la razón absoluta. El eterno príncipe idiota Emilio Azcárraga. Cuando Vidaurreta falleció en 1972, se fue a la tumba convencido de que su hijo era un inútil. Emilio Azcárraga Milmo invirtió los siguientes 25 años de su vida impulsado por la rabia, demostrando que podía ser más gigante, más multimillonario y más temible que su progenitor. Y vaya que lo consiguió, superó todas las expectativas, pero en esa carrera desenfrenada hacia la cima, sacrificó absolutamente todo lo que tenía valor humano. A su primera esposa la perdió porque la muerte no negocia. A la diva Silvia Pinal la tuvo que dejar ir no por falta de amor, sino porque se doblegó ante la voluntad de hierro de su padre. A Pamela la alejó con sus constantes aventuras de alcoba. Con Nadine repitió el mismo guión tóxico perdiéndola exactamente por las mismas traiciones y descuidos. A Paula decidió cambiarla fríamente por una Miss México buscando juventud eterna. Pero lo más doloroso fue perder a Paulina, su hija víctima del mismo patrón destructivo que él creó y que terminó aniquilando su vida. A Laura la perdió entre montañas de dinero y un orgullo desmedido. Y siendo honestos a sí mismo, se perdió hace décadas. Quizás el día exacto en que su padre le escupió la palabra idiota por primera vez. O tal vez se rompió cuando Gina murió. Quizás nunca tuvo una oportunidad real, porque esa maldición familiar estaba escrita en piedra mucho antes de que él diera su primer llanto. Lo aterrador es que el patrón no murió con él. Sigue vivo hoy en día infectando a sus hijos, a sus nietos, impregnado en los muros de la empresa colosal que levantó y en las familias que demolió para conseguirlo. El tigre dejó este mundo hace casi 30 años, pero su rugido autoritario todavía resuena en los pasillos del poder y en las cicatrices de su linaje. Si al escuchar este drama se te vino a la mente alguien de tu propio clan, quizá ese padre ausente que nunca supo darte lo que necesitabas, o esa relación que se quebró y jamás pudieron reparar. Si piensas en ese secreto oscuro que toda la familia guarda bajo llave, pero nadie se atreve a susurrar, o en esa despedida que se quedó atorada en tu garganta, quiero que sepas que no caminas sola en esto. Las dinastías más poderosas del planeta arrastran exactamente las mismas miserias y dolores que las familias que no tienen nada. La única diferencia es que los ricos tienen mejores cortinas para esconder la suciedad hasta que alguien valiente decide destapar la verdad. Si te apasionan estas historias reales de poder y tragedia, asegúrate de suscribirte ahora mismo. La próxima semana traigo una investigación bomba, una historia que absolutamente nadie se ha atrevido a sacar a la luz pública. Nos vemos allá.